6:55 en la mañana, queridos amigos, es día viernes, llega la primera emisión de TVC Noticias. María Mercedes también llega acá, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Robert, amigos? Muy buenos días. Último día laboral de esta semana, que en realidad se hizo súper rápida. Voló. Así. Rapidísimo. Ya ven que cuando uno pone buenas energías al tiempo, pasa volando. Usted me dice que enero era un mes que lento y perezoso. Lento ni perezoso. Pero estuvo todo tan movido, hubo tanta noticia, tanta información, el mismo tema de la crisis de seguridad que nos ha modificado la agenda, que ha hecho que pase rapidísimo este mes. Así que espero que el día viernes sea bueno, ¿eh? A ponerle esa dosis de bendiciones necesarias para que su actividad sea la adecuada. Recuerde, dígitos de placa 9 y 0, no pueden salir, hay pico y placa en la ciudad capital, evite multas, salga con tiempo, evite que también pueda ocasionarse accidentes de tránsito en las vías. Vamos a ver una hora política. La Fiscalía pidió a un juez y al SNAI que Daniel Salcedo, extraditado por el caso Metástasis de Panamá, no permanezca en la cárcel 4. Esto justamente para que no goce de privilegios que ya se han escuchado anteriormente. Con fuerte resguardo policial y con chaleco antibalas, lo trasladaron casi a la medianoche de ese miércoles a la cárcel 4 de Quito. Daniel Salcedo, quien según la Fiscalía es una de las piezas claves en el caso Metástasis, en el que son investigados 38 personas más, nuevamente está en prisión luego de ser extraditado desde Panamá. Se le respetará su integridad física, psíquica y moral en todo momento. Pero este jueves la Fiscalía General del Estado en un comunicado solicitó al juez pertinente y al SNAI que el procesado no permanezca en dicho centro de rehabilitación, señalando esto debido a que dicho centro reclusorio fue concebido con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios, más no como un privilegio. Además, cabe recordar que el procesado ya estuvo recluido en ese lugar, donde incluso publicó videos en sus redes sociales. Y más adelante resalta, el objetivo de esta solicitud consiste en enviar un mensaje claro y contundente a quienes cometen actos reñidos con la ley. No habrá impunidad. Daniel Salcedo fue sentenciado también a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos, resolución que fue ratificada en un tribunal de casación, además de otro caso por peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos en la cárcel donde se encuentra ahora. Junto a él fue capturado también en Panamá Álvaro Ponce, exdirector del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil, quien también es investigado en un proceso de peculado. Sobre él, la Fiscalía no pidió el traslado a otro centro de reclusión, informó Charlie Pisa. Tenemos más noticias que contarles. La Interpol aceptó el pedido de nuestro país. A partir de ahora, Javier Jordán Mendoza cuenta con una notificación roja para ser ubicado y detenido. Jordán es uno de los 39 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis, junto a Daniel Salcedo. Según la Fiscalía ecuatoriana, Jordán podría encontrarse en Miami, Estados Unidos. Además, la alerta de la Interpol señala que este hombre fue calificado como peligroso y propenso a la evasión. Mientras tanto, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre acuerdos internacionales que buscan la participación de militares de Estados Unidos en Ecuador. Le contamos. En el gobierno de Guillermo Lasso se suscribieron 2 acuerdos con Estados Unidos para permitir que sus fuerzas de seguridad cooperen en el Ecuador frente al crimen organizado. Sin embargo, para que esto se dé, se requiere de un pronunciamiento de la Corte Constitucional que analiza los textos desde noviembre del año pasado. Un acuerdo firmado responde al 6 de octubre del 2023. Se denomina Estatuto de las Fuerzas y propone, entre otras cosas, que militares de Estados Unidos puedan estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios o actividades humanitarias. Al personal de Estados Unidos se le otorgarán privilegios, exenciones e inmunidades. Según el artículo 2, estarán autorizados a vestir uniforme y portar armas. En el acuerdo se indica que los funcionarios y uniformados de ese país no serán responsables de pagar ningún impuesto o cargo. Se les facultará las exportaciones e importaciones que necesiten. Además, se permitirá que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos opere sus propios sistemas de telecomunicaciones. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para ellos. Entre ambos países se llega a un compromiso.
de que cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de bienes, lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas se obviará. El segundo acuerdo firmado, que también está en manos de la Corte, responde al 27 de septiembre y se denomina Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas. Esta busca combatir el tráfico de drogas, migrantes, pesca ilegal, entre otros. Informó Valeria Navarro. Y tras un intenso debate en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se decidió que los magistrados que culminan su periodo el próximo 3 de febrero sí podrán participar en la designación del nuevo presidente del organismo que reemplazaría a Iván Saquicela. Alrededor de 2 horas estuvieron entrampados los jueces de la Corte Nacional de Justicia como parte de la sesión extraordinaria pública convocada para analizar la situación jurídica de la institución, cuando Walter Macías, Byron Guillén, Luis Rivera y Fabián Racines ya fueron notificados con acción de personal, indicándoles que el 3 de febrero culmina su periodo de 3 años en entidad, lo que pondría en apuros la designación del nuevo presidente. Si esta situación continúa, a partir del 5 de febrero que tocaría elegir al nuevo presidente de esta Corte, estaríamos constituidos únicamente por 11 jueces o 11 miembros y no tendríamos quórum para una elección. La situación se complicó una vez que el concurso para la renovación parcial de la Corte fue suspendido. Ahora estamos los 21 conformados por los señores jueces, con los 15 titulares para poder escoger, entrar a una solución jurídica y elegir un presidente de la Corte Nacional de Justicia y no esperar a un escenario fatídico. Ahora resulta que algunos pretenden de manera apuradita nombrar al nuevo presidente. Yo con el mayor respeto ratifico, presidente. Yo no creo que los compañeros que están de salida deban elegir presidente. Al no existir consenso se pensó en una consulta externa. Entonces, si tenemos semejante conflicto, no hay un conflicto, tesis jurídicas tan importantes, ¿cuál es el órgano competente? La Procuraduría General del Estado. No podemos consultar todas ellas para vulnerar independencia judicial. Criterios fueron criterios, vinieron. Al final, con 15 votos a favor, se decidió convocar a elecciones para nombrar al nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia el 26 de enero. Y como fecha tope, el 2 de febrero, informó Héctor Romero. El Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la nulidad total por unanimidad del concurso público para la selección y designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según indicaron los informes técnicos, hubo incumplimientos y anomalías durante las fases de este proceso de renovación de jueces. En 20 días se presentarán los instrumentos normativos que regulen un nuevo concurso. El informe presentado por las áreas técnicas determina que el proceso de selección, ¿no?, de los jueces nacionales a este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal. Por lo tanto, como vocal presidente, debo tomar la decisión de que no se puede permitir que un concurso continúe en esas condiciones, violando la Constitución y la ley. 7:04. Incluir en la consulta popular del Ejecutivo la actividad petrolera en el ITT, a pesar de que ya existió un pronunciamiento en contra, es la propuesta que surge en la Asamblea Nacional, que se ha pronunciado también crítica con el presidente de la República, Daniel Noboa, al insistir en el contenido de 10 preguntas. En la Asamblea Nacional, las críticas le llovieron al presidente Daniel Noboa tras notificar la tarde de este miércoles a la Corte Constitucional que se ratifique en el contenido de 10 de las 11 primeras preguntas que envió este organismo como parte del proceso de consulta popular. El presidente tuvo una oportunidad para poder retirar todo este paquete. ¿Que le dio la mano la Corte? Así es, la Corte Constitucional, pero a pesar de eso no las quitó, las vuelve a enviar. Y pues esperaremos ahora a ver qué dice la Corte. En el Legislativo se ratifican que temas como el relacionado a la extinción de dominio, que el jefe de Estado pretende se pronuncien los ecuatorianos en las urnas, ya está siendo tratado en este poder del Estado. Bueno, yo creo que
Probablemente entre tantas cosas que está pasando el país, porque ustedes saben que el país vive momentos demasiadamente complicados, probablemente algún asesor le está no diciendo la verdad. ¿Confundiendo? Probablemente pienso que puede haber una confusión del nivel de apoyo. Y lo que es más, pretenden aplastar el acelerador a fondo. Con esto, los cambios podrían estar listos antes de la pretendida consulta. Y de hecho ha sido un compromiso institucional, no solo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Al día siguiente del tema del estado de excepción y demás, la Asamblea se reunió y se planteó como meta sacar los temas del Código Penal hasta marzo. Es decir, acortar a sus mínimos los tiempos de tratamiento de las leyes. El oficialismo justificando la necesidad del proceso. Pero, por ejemplo, en la extinción de dominio, aparentemente o posiblemente más rápido se apruebe aquí que a través de una consulta. ¿No es perder el tiempo ahí y recursos? Ya, el tema, a ver, recordemos que necesitamos ejecutar, necesitamos reglamentos, necesitamos saber cómo dar el impulso a la ley de extinción de dominio, que ya existe en cuanto a sus reformas, pero también hay temas constitucionales. Sí, existe incluso una sentencia de la Corte Constitucional donde no permite que sea hasta antes de que exista una sentencia en firme. Los socialcristianos queriendo regresar el tiempo, volviendo a preguntar a la ciudadanía sobre la explotación petrolera en el ITT. El ITT tiene una capacidad de producción de 18.5 millones de barriles. Tendríamos una recaudación de 870 millones de dólares. Con esto a esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Informó Héctor Romero. A propósito de la Corte Constitucional, esta separó 3 preguntas del segundo paquete de la consulta popular para que pasen a manos de un tercer juez. ¿Por qué se lo hace? Vamos a contarle. La revocatoria de concesiones mineras, los indultos para servidores de la policía, Fuerzas Armadas y del sistema penitenciario, al igual que la posibilidad de que policías y militares sean procesados por jueces especializados, son las preguntas del segundo bloque de la consulta popular que serán sorteadas a otro juez. Las preguntas 3, 5 y 8 no requieren de enmienda y reforma, es decir, que se desalinean de todo el bloque de preguntas, es decir, que no significan una reforma a la Constitución y por lo tanto podrían ser consultas abiertas. Constitucionalistas indican que de esta manera el camino para el tratamiento de las preguntas se va organizando y separando las que corresponden a plebiscito y las que responden a un referéndum. ¿Cuál es la diferencia? El plebiscito significa preguntarle a la ciudadanía respecto de determinados temas que requieren, en este caso, una actuación por parte de un organismo, de una entidad del Estado. Mientras que las preguntas que tienen que ver con referéndum suponen cambios normativos, como por ejemplo enmendar, reformar la Constitución de la República. En lo que respecta a la pregunta sobre la revocatoria de las concesiones mineras, se hace el siguiente análisis. No es parte de la Constitución una revocatoria directa de las licencias mineras. Sobre los indultos a servidores policiales, militares y del sistema penitenciario, se aclara lo siguiente. No es una pregunta de referéndum, sino de plebiscito. Eso supone modificación del Código Orgánico Integral Penal. Mientras que sobre procesos judiciales especializados a militares y policías, se indica que tanto miembros de la Policía Nacional como miembros de las Fuerzas Armadas tienen una jurisdicción especial para ellos en el juzgamiento de labores que cometan en el ejercicio o no de sus funciones. Que no haya sucedido de esa manera a lo largo de la historia ecuatoriana desde la reforma de la Constitución del 2008 es un tema de organización interna y de diálogos. Informó Valeria Navarro. En otro tema, la ley económica urgente sobre recuperación de activos de origen ilícito no se califica aún debido a que se suspendió la sesión. Este proyecto normativo enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, ya cuenta con un informe negativo. A las 6 de la tarde de este jueves se tenía previsto que el Consejo de Administración Legislativa califique el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Pero a la sesión llegó de manera presencial solo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el asambleísta del Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri. El resto se iba a conectar de manera virtual.
virtual. Transcurrió media hora de espera y sin explicación alguna se informó que la sesión se suspendió y se la tratará este viernes vía telemática a las 19:30. Sin embargo, sobre este proyecto de ley ya existe un informe negativo. La Unidad Técnica Legislativa recomienda a las autoridades de la Asamblea no calificarla como económico urgente porque no cumple con ese carácter ni con el principio de unidad de materia. El correísmo, con su legisladora Esther Cuesta, ha señalado que coinciden con el criterio de la UTL y que el proyecto no debe calificarse. Yo espero que no lo califiquemos. Realmente hemos sido demasiado condescendientes, así como cuando un profesor le quiere pasar de año a un estudiante que no estudia, que no hace la tarea. No hay unidad de la materia, no justifica los motivos de la ley. El gobierno, a través de su representante Valentina Centeno, busca acercamientos para que el proyecto de ley pase. Fue una jornada extraña en donde el resto de bancadas indicaron que analizarán el tema antes de pronunciarse. Sin embargo, el informe de la UTL no es vinculante, por lo que los asambleístas pueden acogerlo o no, informó Valeria Navarro. Y como siempre, gracias por acompañarnos en esta edición de este día viernes. El Consejo Directivo del IES planifica una serie de reformas que buscan ampliar la base de aportantes y dar sostenibilidad a la seguridad social. También se pretende descentralizar la compra de medicamentos con el objetivo de transparentar los procesos. Generar sostenibilidad en el IES y cambios que corrijan ciertas distorsiones en el sistema será la meta del nuevo presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, quien indicó que antes que finalice el actual periodo legislativo, espera enviar a la Asamblea algunas propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Social. Si mantenemos las normas como están hoy, después del 2027 o el 2028, vamos a tener problemas con los pagos de las jubilaciones. Peña reconoce que se debe ampliar la base de aportantes para garantizar en el tiempo el pago a los jubilados. Para esto propone destinar un servicio único de afiliación a personas de entre los 15 a 24 años de edad bajo un costo de aportación menor a los $80. Eso a estos jóvenes les va a dar beneficios donde ya van a empezar a aportar para su jubilación, en donde van a tener cobertura médica, en donde van a tener cobertura dental, en donde esperamos reclutar entre 60 y 70 mil nuevos afiliados en el primer año. De acuerdo al IES, existe un desequilibrio entre el número de aportantes y atenciones en salud. De 3 millones de afiliados, las coberturas médicas llegan a los 9 millones, por lo que se plantea cobrar más a los aportantes que cuenten con cargas familiares. En este caso, la planilla la van a tener que pagar los afiliados, porque son los beneficiarios que han traído a sus hijos, a sus esposas, y que esa planilla va a haber que pagar. El sistema para la adquisición de medicamentos también presentará cambios. Según Peña, se buscará descentralizar su compra a través de programas de las Naciones Unidas. Estamos trabajando un proyecto con UNOPS, que es un brazo operativo de Naciones Unidas, para ayudar a los países a tener condiciones mejores en lo que a compra de medicamentos o de activos se refiere. Los técnicos han determinado que son 100 medicamentos de un vademecum de poco más de 1.800. Esos no deberían faltar. En este sentido, desde Frente Nacional por un Nuevo IES se cree que la compra de medicamentos se debe realizar mediante concursos públicos y por medio de una convocatoria internacional. No estar por ahí comprando al menudeo, ¿no? No. Que un laboratorio por aquí, por las 4 empresas, no. Sino concurso internacional de provisión de medicamentos. Otra de las necesidades de la institución sería su digitalización para el mejoramiento de procesos, algo en lo que coinciden desde el sector de los jubilados. Esto tomaría de 4 a 5 años según Peña, y para esto se estaría en conversaciones con el gigante informático Google. El deseo nuestro es arrancarlo ahora, de manera que en 4 o 5 años tengamos ya un sistema robusto. Informó Edwin Benalcázar. 7:17. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, suscribió un convenio con el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo que resolverá parte de la deuda que el Estado mantiene con las prefecturas. El mismo consiste en un cruce de deudas por medio de bonos del Estado que serán transferidos al Banco de Desarrollo. Estos, a su vez, compensarán deudas que las prefecturas mantienen con la entidad financiera, cubriendo cerca de un 30% de las obligaciones. Se informó
además que 19 prefectos y prefectas han aceptado este mecanismo de pago que equivale a un valor aproximado de 144 millones de dólares. Salvo en la jornada nocturna, los estudiantes de las universidades públicas regresarán a la presencialidad este día viernes. La titular de la CENESID agradeció a los rectores por mejorar sus sistemas de seguridad. Desde este viernes 19 de enero, las actividades académicas para institutos y conservatorios superiores públicos retornan a la presencialidad en las jornadas matutina, vespertina e intensiva, mientras que la jornada nocturna se mantiene en la modalidad virtual. Recordemos que las universidades particulares tienen autonomía para decidir sus modalidades. La ministra de Educación Superior señala que la seguridad es primordial en la agenda. Pero quiero sí agradecer a nivel nacional a todos los líderes de las universidades que han puesto en marcha planes muy modernos, automáticos, completos, integrales, en el que los estudiantes están pudiendo regresar a las aulas de manera ordenada. Muchos ya están en presencialidad. El rector de la Universidad de Guayaquil indicó que han destinado recursos para dar más seguridad a los estudiantes. Y hemos avanzado, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guayaquil tenemos más de 200 personas que custodian los predios, más de 250 cámaras que estamos monitoreando constantemente, y esto ha hecho que la ciudadela universitaria sea un lugar muy seguro. Esto en el marco del segundo Seminario Internacional sobre Calidad y Acreditación Internacional, en el que participan más de 150 universidades de Latinoamérica, 58 de Ecuador específicamente, con el objetivo de mejorar los procesos en la educación virtual. Hay que apostar por formar a los ecuatorianos, que no se crean simplemente poseedores de derechos, también de deberes. Y solamente lo puede hacer la educación. Y creo que en el Ecuador tenemos un sistema universitario que con sus estudios de tercer nivel y sus estudios de cuarto nivel ha dado un salto importante en los últimos años. Informó Adriana Peralta. El Ministerio de Educación informó este viernes 19 de enero que sobre la base de un riguroso análisis, varias instituciones educativas retornarán a la modalidad presencial de forma progresiva y focalizada, mientras otras mantendrán la modalidad no presencial. El comunicado señala que continuará la virtualidad para las instituciones ubicadas en zonas consideradas de riesgo o ubicadas hasta 2 kilómetros de los centros de privación de la libertad, aquellas ubicadas en territorios con alta recurrencia de actos delictivos, principalmente las ubicadas en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, en el Cantón Pedernales y en el Distrito Metropolitano de Quito. Las fiscomisionales de las Fuerzas Armadas que se encuentran actualmente ocupadas por personal militar. Vamos a otras informaciones. 2 personas fueron detenidas por la presunta participación en el crimen del fiscal César Suárez. En las operaciones se logró el decomiso de armas que se habían utilizado en este hecho violento. Todo es parte de los operativos ejecutados a raíz del crimen del fiscal César Suárez durante la tarde del miércoles 17 de enero en la Avenida del Bombero en Guayaquil. Según la información policial, luego de cometido el crimen, el vehículo en el cual se movilizaban los criminales fue incendiado en un sector de Colinas de la Alborada. Posteriormente, los implicados huyeron del sitio. Unos tomaron un taxi y otros subieron a una motocicleta. Tanto la motocicleta como el taxi fueron ubicados. En este momento esto nos ha permitido realizar los ingresos. En los domicilios allanados se descubrió la presencia de 3 armas de fuego, las mismas que utilizaron en el crimen. Además, se encontró un chaleco de uso oficial de la ATM de Guayaquil. Fue encontrada la mochila, que al interior se encontró la chompa verde de similares características y las 2 armas, tanto el fusil como las 2 pistolas Glock. Se presume que los detenidos serían parte de una agrupación catalogada como terrorista, según el decreto ejecutivo 111. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. Pese a los casos de gran connotación que investigaba el fiscal Suárez, llama la atención que en esos instantes de su crimen, no contaba con un resguardo policial. El señor fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo del 2023. De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió, no solicitó ese pedido y es por eso que no tenía ese momento custodia policial permanente. Durante la tarde de este jueves, los detenidos fueron sometidos a la audiencia de formulación de cargos.
donde recibieron prisión preventiva. Informó José Morales. El fiscal César Suárez tenía 38 años de edad y era padre de 2 hijas menores de edad. El cuerpo de la autoridad que investigaba casos relevantes del país y que fue asesinado la tarde del miércoles en Guayaquil es velado en Paján, la provincia de Manabí, de donde él era oriundo. Se graduó como abogado en la Universidad de Guayaquil en el 2010. Luego estudió maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal y Criminalística en universidades nacionales e internacionales. Laboraba y residía en Guayaquil desde hace más de 10 años, pero jamás se olvidó de su natal Paján, donde volvía constantemente a ver a su familia y amigos. Él estuvo aquí hace el sábado anterior, estuve aquí compartiendo justamente con los amigos que más ha llegado, estuve compartiendo en familia, tanto con mis padres, mi persona, su sobrina, sus hijas, su esposa y sus primos. El fiscal es velado en esta localidad del sur de Manabí, donde este viernes será sepultado. Quienes visitan el féretro lo recuerdan como una buena persona, solidaria. Era mi recontraamigo, mi pana del alma, como un familiar que uno lo quería. Le gustaba ayudar a los pobres, para que un muchacho buen trabajador. A la gente campesina lo apoyaba bastante también de su tierra, porque la mamá era campesina también de abajo. La familia y sus amigos cercanos están sumidos en el dolor, mientras que los lugareños no aceptan lo ocurrido. Por ahora el sitio permanece con resguardo policial. Con personal lo que es de servicio urbano, personal del GOM, personal de tránsito, personal del móvil del sector y con personal de la unidad de mantenimiento del orden, que igualmente avancen más personal policial, igualmente de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia. Informó Maite Morán. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron una nueva intervención carcelaria en varios centros de privación de libertad. A continuación, miremos los resultados. Por estos días, la misión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al ingresar a las cárceles del país no solo es evitar que los reos se fuguen y que no les lleguen las armas de fuego y los explosivos a cada una de sus celdas. Es aportar en lo que no han tenido durante años: rehabilitación social, empezando por enseñarles lo que significa amar a la patria. Este jueves 18 de enero, los uniformados ingresaron tempranito al Centro de Privación de Libertad Guayas, donde además ejecutaron acciones para mantener el control interno. Aquí se hizo, por ejemplo, el rutinario registro de objetos prohibidos. Y mientras esto sucedía adentro, desde el aire se vigilaba el movimiento en cada uno de los pabellones y patios. Asimismo, los militares se han comprometido a controlar el perímetro externo de las cárceles de Guayaquil. Por ello, se refuerzan los círculos de seguridad. Por su parte, la Policía Nacional ejecuta gestiones para recuperar el mando, borrando, por ejemplo, los murales alusivos a quienes daban antes órdenes. Igualmente, cambiando el aspecto a varias áreas que ahora servirán para hacer en ellas actividades que sirvan para recuperar el cuerpo y la mente de los PPLs. Otras intervenciones similares con militares y Policía Nacional se desarrollan en el resto de cárceles del país, como por ejemplo en Tena, provincia de Napo. Informó Maite Morán. Varias detonaciones de arma de fuego causaron preocupación en los moradores del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Las Fuerzas Armadas en boletín de prensa informaron que se trataría de un intento de incursión a su unidad militar. Una noche de temor e incertidumbre se vivió en el cantón Lago Agrio al escuchar una ráfaga de detonaciones de armas de fuego en el grupo de Fuerzas Especiales 53 Rayo, que sufrió un intento de incursión a su unidad.
Según versiones emitidas por efectivos militares, a la llegada de Policía Nacional se mencionó que una moto con 2 ocupantes habían estado merodeando el sector y se produjo estos disparos de un arma de fuego. En un comunicado oficial también se dio a conocer que al realizar el reconocimiento del perímetro de las instalaciones se aprehendió a una ciudadana que deambulaba por el sector. Esta señorita estaba en una camioneta en el sector donde hubo los disparos de un arma de fuego, pero fue llevada y investigada por elementos policiales de los cuales no tenía nada que ver la señorita y fue puesta en libertad. Además, se confirmó que tras las operaciones no existió personal militar ni civil herido. Informó Emilio Albán Sánchez. 4 personas detenidas con armas y granadas en Manta son señaladas por la Policía Nacional como una presunta banda de sicarios, quienes estarían vinculados al crimen de una joven universitaria abatida a tiros el pasado martes. El momento, de este ataque quedó grabado y registrado en cámaras de seguridad. El modo en el que operaban quedó grabado durante el asesinato a tiros de Gaby Carolina Holguín Bailón, de 25 años de edad. Este fue uno de los 3 crímenes que se registraron en Manta este martes y por el cual la policía detuvo a 4 personas. 2 serían colombianos y 2, entre ellos una persona de sexo femenino, son ecuatorianos, quienes aparentemente los ecuatorianos no presentarían o registrarían antecedentes penales. Según se informó, se trataría de una presunta banda de sicarios que operaba en Manabí. La policía les encontró un carro, una moto, armas y explosivos. Tenemos la presunción de que tanto las armas como el material explosivo tenía algún fin. La utilización tanto para cometer actos delictivos como puede ser la intimidación. En el barrio Divino Niño se realizaron las detonaciones controladas de las granadas de uso militar con poder para destruir hasta 5 casas a la redonda. Las granadas eran tipo piña. Nosotros, con el estudio y con los nexos que se realizaron en los diferentes países, presumimos que vienen del vecino país de Perú, ¿no? En este mismo cantón, otras 2 personas fueron detenidas con armas de fuego, mientras que durante un operativo conjunto entre policías y militares ubicaron una caleta donde delincuentes escondían sus armas en la vía Manta Rocafuerte. 2 repetidoras calibre 16, 3 pistolas que son pistolas traumáticas y una subametralladora 9 milímetros, además de 146 municiones de varios calibres. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un hombre fue asesinado al estilo sicariato en presencia de su hijo menor de edad. Ocurrió en la vía San Juan, Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos. Con varios impactos de proyectil terminaron con la vida de Washington José Fuentes Aroca, de 33 años. Mientras caminaba con su hijo a un costado de la vía San Juan Pueblo Viejo, en el centro de la provincia de Los Ríos. De acuerdo a versiones, los sicarios lo alcanzaron y le dispararon en la cabeza. Todo ocurrió en presencia del menor de edad, mientras que al momento la policía investiga el caso. La Policía Nacional, estamos haciendo varios operativos, vamos a continuar con varios allanamientos. Minutos después del ataque, familiares de la víctima llegaron al sitio para constatar lo ocurrido en medio del dolor por la pérdida de su ser querido. Esta sería la primera muerte violenta en la presente semana en territorio riocense. La reducción se debería a los operativos realizados por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tenemos alrededor casi de 40 detenidos, de que son de mediano y de alto valor, delincuentes que venían haciendo sus obras, especialmente en la ciudad de Quevedo, aquí en Buena Fe, en Mocache, en Pueblo Viejo, aquí también en lo que es Babahoyo. Informó Martín Soto. En la ciudad de Esmeraldas fue recapturado otro recluso que se fugó el pasado martes 9 de enero. Antes de ser detenido, alias Churín, figuraba como el 8º más buscado en la provincia de Esmeraldas. Por
su alto nivel de peligrosidad y su importancia en el escalón de mando de la organización terrorista Los Tiguerones, agentes de la BAC lo buscaron sin parar hasta que lo encontraron descansando en una vivienda ubicada al sur de Esmeraldas. Alias Churín fue parte de los 48 reclusos que se escaparon de la cárcel de varones de Esmeraldas el pasado 9 de enero del 2024. La detención de este individuo marca un avance significativo en las acciones que realiza la Policía Nacional orientadas a desmantelar las actividades criminales de diferentes grupos terroristas aquí en esta provincia. El sujeto era considerado un objetivo de alto valor por su presunta cercanía a la organización terrorista y la importancia que tenía en el orden jerárquico de mando. Tras su recaptura, fue puesto a órdenes de la autoridad competente para que responda por el delito de evasión. Esto es por la patria, esto es por el país, esto es por todos nosotros. Estamos trabajando en pasos grandes, agigantados, en busca del bien común. Su captura se debió a que constaba como el octavo más buscado de la provincia de Esmeraldas. El sujeto cuenta con 4 antecedentes, en el 2022 por robo, tenencia y porte de armas de fuego y en el 2023 por receptación. Con operaciones de inteligencia se logró la captura de Héctor Francisco Ramírez Zambrano, alias Churín. A través de diversas actividades investigativas se consiguió la localización. Hace 9 días fugaron del Centro de Rehabilitación de Esmeraldas 48 privados de la libertad. Han sido recapturados 10, 3 fueron encontrados muertos, faltan por ser ubicados 35. Informó Iván Casamen. En el sector del Bosque, al norte de Quito, un hombre se lanzó del piso 11 de un edificio. Lamentablemente falleció. El hombre padecía de depresión y, según indicó la policía, el incidente se trató de un suicidio. Este jueves, un hombre decidió acabar con su vida cuando se lanzó del 11º piso de un edificio al norte de Quito. El día de hoy, alrededor de las 2 de la tarde, fuimos alertados por el 911 de una persona que se había lanzado del 11º piso y se trata de un suicidio. Al momento que avanzaron las unidades, se pudo constatar una persona tendida sobre la acera, en el cual ya se llamó la ambulancia y comprobaron los paramédicos que no tenía signos vitales. Adicionalmente, la Fiscalía informó que el hombre cumplía funciones como digitador del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía de Pichincha. Él era un servidor público. La persona fallecida trabajaba como secretario en la unidad de flagrancia y que sufría de síntomas de depresión, en el cual, como les dije anteriormente, ya había atentado contra su vida en 2 ocasiones. Según la policía, quien conversó con los familiares, el hombre ya había intentado quitarse la vida por al menos 2 veces más. El lugar fue cercado por los uniformados, mientras Medicina Legal se encargaba de realizar el levantamiento del cadáver para proceder con las investigaciones pertinentes. Según testigos que presenciaron lo ocurrido, el hombre se encontraba sentado al filo de la ventana de su departamento. Acto seguido, decidió lanzarse. Por el momento, Fiscalía se encuentra realizando las primeras diligencias por la muerte de uno de sus funcionarios. La entidad señaló que más información será transmitida por sus canales institucionales. Además, hicieron un llamado a la prudencia por respeto a su familia y amigos. Informó Mía Sabeli Carrera. Cambiamos de tema y revisamos más noticias. Un muerto y 3 heridos es el saldo trágico que dejó un accidente en la E35. El ingreso a la ciudad de Tulcán, una unidad de transporte público, chocó de manera frontal con una camioneta. El estruendo que provocó la colisión de los 2 vehículos causó pánico y desesperación en quienes por el momento transitaban por la E35. Ellos buscaban socorrer a las víctimas. Los gritos eran desgarradores de quienes quedaron atrapados frente a los fierros de uno de los automotores. Las unidades de socorro no llegaban a la escena, por lo que la ciudadanía logró extraer a los heridos. El choque provocó que el copiloto de la camioneta falleciera en el lugar. Lo único que escuchamos fue el tremendo impacto, ¿no? Entonces intentamos salir a ayudar de alguna manera a las personas heridas y valga también el punto aquí, cabe el llamado de atención, no sé a qué institución, ¿no? Porque sí fue mucha demora en que lleguen las ambulancias. Nosotros con herramienta, podríamos decir, manual. De acuerdo a las imágenes de las cámaras del comercial que está junto a la Panamericana, se observa cómo se produjo el siniestro que hoy deja a una familia sumida en el dolor y la tristeza. Que el señor del bus, pues él iba en su vía, ¿no? Pero al parecer, lamentablemente, el señor piloto de la camioneta vino a exceso de velocidad e intentó entrar al barrio 5 de junio, ganarle pista al bus y por ello se dio el impacto.
Personal de accidentología vial estuvo presente en el sitio para recabar cada uno de los indicios que puedan determinar la responsabilidad. El conductor del bus no se encontró en la escena, mientras que los heridos se recuperan ya en una casa de salud. Pudo observar que se era un choque frontal excéntrico entre un vehículo tipo bus y una camioneta. Lamentablemente una persona fallecida y 3 personas heridas que se encuentran en las casas de salud. Y determinar las causas y quién fue el culpable de este accidente. Este es uno de los tantos accidentes que ocurren en el lugar. Moradores y trabajadores solicitan que haya mayor atención para evitar que más vidas se apaguen en segundos. Conductores que lamentablemente se creen que están en una autopista porque están en una zona recta y toman excesos de velocidad. Me da pena, como ser humano, me da bastante pena y bastante tristeza de ver. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Imágenes tan complicadas esas, por favor, vaya despacio, no acelere más de la cuenta. El ejemplo, lo que acabamos de ver. En el paso lateral de Ambato, un joven universitario perdió la vida en otro accidente de tránsito. El vehículo que perdió pista chocó contra un poste de luz. La única ocupante murió a los pocos minutos. Lamentable. La emergencia se reportó en horas de la mañana. La joven de 21 años de edad, estudiante de medicina, salió de Salcedo con destino a la universidad en Ambato. Por razones que tendrán que determinar los peritos de tránsito, perdió el control del vehículo a la altura del paso lateral y chocó contra un poste de luz. El fuerte impacto acabó con la vida de la conductora y única ocupante. Escuché que hizo un golpe nada más y ahí salió mi señora y ya vimos el accidente. Lo vimos era que estaba el carro ahí, como es, y la chica estaba agonizando. Gran parte del vehículo quedó destrozado. A pesar que los paramédicos llegaron a los pocos minutos, nada lograron hacer por la universitaria, que fue encontrada sin signos vitales al interior del automóvil. Al parecer, el choque destrozó algunos órganos vitales que ocasionaron su muerte. Al momento de llegar pude observar que en el vehículo que se encuentra en mi parte de atrás se encontraba una chica completamente con el rostro ya destrozado. En el sitio se vivieron momentos dramáticos. Los padres de la universitaria llegaron y tras confirmar que partió de este mundo terrenal, se negaban a aceptar la cruda y trágica realidad. A los conductores se les pide que cuando está la calzada mojada, la vía mojada, traten de disminuir la velocidad, que por la velocidad son la mayoría de accidentes. Era su única hija, que hace menos de una hora se despidió y salió a clases, pero el fantasma de la muerte se le atravesó en el camino, dejando dolor y corazones destrozados por la partida inesperada. Es frecuente los accidentes aquí. ¿A qué cree que se deben los accidentes en este punto, especialmente el paso lateral? El exceso de velocidad. Investigadores de tránsito realizaron los peritajes respectivos para determinar por qué perdió pista. Entre las hipótesis, exceso de velocidad, se distrajo con el celular, tal vez cansancio. En el aula, una banca vacía, en luto a sus compañeros. Informó Iván Casamen. Habitantes del barrio del centro de Guayaquil, donde se reportó la muerte de un gato que fue colgado por una ciudadana, piden que a la señora deberían ayudarle con tratamientos psicológicos. La Dirección de Salud del Cabildo porteño ingresó al domicilio donde se presentó este caso. En el barrio de las calles Esmeraldas y Aguirre, las familias que habitan por este sector y quienes trabajan en diferentes locales comerciales cuentan lo que vieron desde la calle, cuando un gato estaba colgado con una soga en el cuello sin vida, desde la ventana de ese inmueble donde se encontraba una señora. Nosotros pensábamos que lo estaban bajando al gato, pero no era, la señora cogía el gato, lo tiraba y otra vez lo jalaba, lo tiraba y otra vez lo jalaba. Cuando al rato, la policía, cualquier cantidad, 3 patrulleros acá. Personal de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil acudió al lugar, subieron hasta el piso desde donde lo habían lanzado y fumigaron, como también brindaron atención médica a los habitantes del condominio, donde se registró ese caso que es investigado como maltrato animal con muerte. Antes vino un señor de eso de bienestar animal. Sí, ya, el señor también se llevó 2 gatos de aquí al lado. Y él dijo que al gato ya le habían hecho la autopsia y el gato murió asfixiado
y golpes en la cabeza. Claro, pues la señora lo tiró en el piso. Aquí rescataron a otras mascotas y dialogaron con la mujer que supuestamente era la responsable de provocarle el deceso al felino. Pero por aquí creen que deben preocuparse también por la salud mental de la ciudadana. Además, señalan que ella no la han visto antes con aquel tipo de conducta. No podemos satanizarla ni espiritualizar las cosas que hizo, pero pensábamos que estábamos jugando porque ella tiene un poco de animalitos ahí, tenía un poco de animalitos y los quiere, un poco de mascotita. Salía con los perros, aquí a hacerla pasear, a sacarla a pasear. Asimismo, esperan que esta situación no se repita con algún perro o gato que puede estar en manos de aquella familia, informó Charlie Pisa. Problemas mentales realmente lamentable. La Policía Nacional investiga el asesinato de un líder barrial en un sector del noroeste de Guayaquil. Según habitantes de la zona, el hombre estaba siendo extorsionado por integrantes de bandas delictivas. La víctima fue identificada como Marco Antonio Villagrán Cedeño, de 28 años de edad, quien fue asesinado de más de 5 disparos mientras conversaba con amigas en el portal de este domicilio. Dígame lo que yo estaba en el baño, que me iba a bañar esa hora, cuando sentí, fue pum, pum, pum. Uy, Dios mío, y gritaban, uy, ¿qué pasó? Le digo, miren afuera. El crimen fue cometido por 2 sujetos en motocicleta en la cooperativa 28 de agosto, Parroquia Pascuales, noroeste de Guayaquil. Sobre el fallecido se informó que era líder barrial. Compañero de años, muchacho, bien sociable. Él era el que alegraba el barrio, hacía las fiestitas del Día de la Madre, de Navidad. Un muchacho que no se metía con nadie. En el sitio se encuentran instaladas varias cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya son analizadas por la policía para dar con los responsables. Respecto a las causas, se presume se trató de una venganza. Vacunas son, tiene que ser. Como al chico le gustaba hacer bingo, le ayudaba a todo, y a lo mejor a alguien se le presentó y... sabes que a veces uno no tiene, sino que a veces hace por ayudar nomás. Informó Jorge Salazar.